Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En el prólogo del informe Basta Ya, que es el gran informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el conflicto colombiano, su anterior director intenta explicar qué es este cuento de la memoria histórica en el contexto colombiano. Dice el académico Gonzalo Sánchez lo siguiente, y aquí abro comillas: la memoria se afincó en Colombia no como una experiencia del posconflicto, sino como factor explícito de denuncia y afirmación de diferencias. Es una respuesta militante a la cotidianidad de la guerra, al silencio que se quiso imponer sobre muchas víctimas, cierro comillas. Entonces, esta idea de la memoria histórica, que es diferente de la historia, lo que busca hacer es, como dice Sánchez, una narración del pasado militante y por lo tanto algo política, una narración de la guerra y de esa guerra desde las voces que fueron silenciadas por ella, es decir, desde las voces de las víctimas. Y encima de esto, busca hacerlo sin que se haya acabado aún del todo la guerra en Colombia, con algunos bandos en disputa aún en armas, legales e ilegales. De ahí que este sea un ejercicio, el de la memoria histórica, tan complejo, donde el balance político es tan complicado. De ahí que luego de 3 meses de gobierno del presidente Iván Duque, elegido con una bandera de centroderecha, elegido como el único candidato con críticas importantes al acuerdo de paz, haya encontrado tan difícil nombrar a alguien al frente de la institución en Colombia encargada de hacer la memoria histórica. Estoy hablando del Centro Nacional de Memoria Histórica. Con algo de razón, desde sectores de las Fuerzas Armadas, desde sectores del gobierno, desde la academia con una visión más conservadora y de derecha, ven que el ámbito de la memoria histórica se está escribiendo sin ellos. Algunos incluso piensan que se está escribiendo en sus informes, en sus enfoques, en sus investigaciones contra ellos. Y es cierto que en el mundo de la memoria histórica, entre los académicos, empezando con Gonzalo Sánchez en el Centro de Memoria Histórica, entre los miembros de la Comisión de la Verdad, empezando con el padre Francisco de Rú, hay una visión política que podría catalogarse de izquierda. Eso no implica que las instituciones de memoria histórica sean de izquierda en Colombia, pero sí abren la posibilidad, la puerta a pensar cómo podría haber un balance ideológico, al menos una pluralidad en esta burocracia de la memoria histórica. El problema, y por eso este tema y el de la memoria histórica como ejercicio militante es tan complejo, es que cuando desde la misma narración del pasado se cambian aspectos básicos del relato, por ejemplo, ¿quién es víctima y quién es victimario de nuestra historia? ¿Son ahora los miembros de la fuerza pública víctimas del terrorismo de las FARC? ¿Es la fuerza pública víctima de unas manzanas podridas dentro de la institución que cometieron excesos? Y aquí la militancia del recuerdo casi nunca permite consensos, sobre todo de un pasado que es común. Aquí arranca Zona Franca. Y de memoria histórica nos pone a hablar el nombramiento de uno, digamos que un posible director, todavía no está nombrado oficialmente, el señor Vicente Torrijos, que ha levantado bastante ampolla en el sector. Y para hablar sobre el tema de memoria histórica, sobre este nombramiento del señor Torrijos, me acompañan esta noche María Victoria Uribe, que me pone muy feliz que esté aquí en Zona Franca. María Victoria Uribe es una de las antropólogas más importantes de este país, es investigadora emérita de Colciencia. Tiene un doctorado en historia. Un placer tenerla aquí. Gracias, Daniel. También nos acompaña esta noche de la voz de las fuerzas militares, que es clave en este debate, el coronel retirado Juan Luis Gutiérrez. De ahora en adelante, Juan Luis, como me lo ha solicitado en varias ocasiones, 30 años en el Ejército Nacional, tiene un máster en Relaciones Internacionales de la Javeriana y ha sido profesor de la Escuela de Cadetes, de la Escuela Superior de Guerra. Juan Luis, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, Daniel, María Victoria, Camilo, gracias por esta invitación y creo que es un espacio muy interesante para en alguna medida ayudar a construir la memoria histórica de este país. Que es el gran reto. Camilo Jiménez es periodista, es director de la revista Arcadia,
de la Casa Editorial Semana. Camilo, ustedes han hecho un seguimiento a todo este tema, por supuesto. Es un placer tenerlo aquí esta noche. Igualmente estar acá. ¿Y por qué? ¿Por qué han hecho un seguimiento a este tema desde Arcadia? Bueno, esa es una buena pregunta. Pues primero que todo, yo creo que Arcadia es un medio que representa en parte el pensamiento crítico. Representa también, o tiene dentro de sus lectores a muchos académicos, y en ese sentido también debería representar los intereses de la investigación, la academia, la universidad. Y por otro lado, pues también la cultura en general debería ser un bien visto como algo que sin problema puede estacionarse en la intersección entre lo político y lo social. Entonces, si la cultura está estacionada ahí, pues la cultura también nos sirve para analizar esas cosas. Bueno, entonces de esto nos pone a hablar un poquito el nombramiento de... No, a ver, y entonces aquí para ser exactos en los términos periodísticos, no es un nombramiento, simplemente la hoja de Vicente Torrijos para ocupar la dirección del Centro de Memoria Histórica se puso en una página web donde tienen que estar las páginas de las personas que van a ser nombradas para que tengamos este tipo de debates que tenemos hoy acerca de su idoneidad, ¿cierto? Sí, sí, y creo que tenemos 3 días. Sí. Es muy poco tiempo el que hay. Y antes de entrar como al debate de, digamos que abrió la silla vacía con algunos aspectos de la hoja de vida del señor Torrijos, que no doctor, quería preguntarle, Juan Luis, ¿a usted qué le parece de entrada el nombramiento? Usted lo conoce, ¿cierto? A ver, yo creo que conozco a Vicente Torrijos hace unos 25 años. Él fue mi director de tesis en la maestría de Relaciones Internacionales en la Universidad Javeriana. Y a partir de ahí, pues yo no tengo una amistad directa con él, pero he seguido con mucho detenimiento todas sus actividades académicas e investigativas. En principio, Vicente Torrijos yo creo que es un académico que tiene todas las competencias personales, profesionales, y estoy seguro que si hoy lo nominan y a la vuelta de 10 o 15 años tenemos la oportunidad de leer los documentos que se producirán bajo la dirección de Vicente Torrijos, esos documentos se caracterizarán por su rigor científico y metodológico y por la objetividad. Pero más allá de los méritos intelectuales y académicos de Vicente Torrijos para ser el director del Centro de Memoria, yo creo que la condición más importante de Vicente Torrijos es que ha sido un ciudadano respetuoso y cumplidor de la ley en toda su vida. Y yo creo que eso es una condición esencial. Sí. Porque es que lo que estamos construyendo es la memoria de un país, es el país que tenemos y el país que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. A ver, y entonces ahí surge acerca de ese comentario de cumplidor de la ley, y aquí hay obviamente un debate, si no ha cometido alguna infracción el señor, si no frente a la ley, si frente a la ética académica, frente a la verdad pública, y según el portal La Silla Vacía, el señor Torrijos no tiene un doctorado que dice tener. Entonces, así se presenta él en un contrato que firmó con el Ministerio de Defensa, con la Central Administrativa y Contable Especializada de Inteligencia, donde fue contratista, y entonces él pone en su perfil profesional que es profesional en comunicación social y periodismo, con magíster en estudios politécnicos y doctorado en relaciones internacionales con experiencia especializada superior a 5 años. El valor del contrato es de 45 millones de pesos. Él no es doctor, como reveló La Silla Vacía, aceptó que solo tenía estudios en doctorado. ¿Esto es un tecnicismo, María Victoria? No, eso no es un tecnicismo. Eso es grave. En la academia, una persona que se presenta como doctor o se presenta con magíster y no tiene el título, eso se llama fraude, eso se llama decir mentiras. Yo creo que eso es grave en el caso de este señor. Yo no lo conozco, no tengo ni idea de él cómo será, nunca lo he visto. ¿No lo ha leído? Es decir, ¿no conoce su trayectoria académica? No la conozco para nada, pero sí me parece que el hecho de que se esté presentando como doctor sin serlo, en cualquier otra parte eso daría lugar a que simplemente no lo tomen en consideración. Camilo, ahora el detalle del doctorado. Digamos, si ahorita hablamos de la figura de Torrijos de manera más amplia y de lo que tiene como reto el gobierno de Iván Duque para poner a alguien como de su escuela ahí al frente del Centro de Memoria Histórica. El reto del doctorado en el sentido de del que no ¿qué hacer? No, pues hay una pregunta, pues digamos, el Centro Nacional de Memoria Histórica justamente tiene una labor de trabajar independientemente y de demostrar esa independencia con un mandato ético. Y pues
si esto en efecto es así, estamos teniendo de arranque un problema ético y eso pues ya pone en cuestión todo lo que pueda llegar a ser él en la dirección del centro. Eso me parece que es grave. ¿Y esto es como cuando el alcalde Peñalosa tenía un doctorado que no tenía? O, a ver, ¿por qué? Puede ser, el tema es que pues aquí de todas maneras esas cosas suelen no importar y se dan los debates y vuelve. Claro, pero digo, ¿hay algo siguiente, especial del Centro de Memoria que exija un rigor académico superior al de la alcaldía de Bogotá? Ah, totalmente, por favor, claro. Claro que sí. Es decir, reemplazar a una persona como Gonzalo Sánchez no es nada fácil. Gonzalo Sánchez es una persona, es un historiador, es abogado, tiene unas publicaciones que son muy importantes en el país, es una persona que tiene una entereza ética, es una persona respetadísima. Sí. Entonces, el hecho de que lo pretendan reemplazar con una persona, primero que se dice doctor y no lo es, y segundo, una cosa que yo veo muy preocupante, su cercanía con las fuerzas militares. Lo veo muy preocupante porque es que los militares en este país son protagonistas fuertes de este conflicto. María Victoria, pero yo también podría decir exactamente lo contrario. Yo veo a Gonzalo Sánchez muy cercano a la izquierda, absolutamente alineado con la izquierda, y aquí podríamos abrir un debate ideológico en profundidad. Porque, a ver, si aquí a la construcción de la memoria le vamos a poner un sello ideológico, pues entonces aquí nadie está catalogado, ni capacitado, ni nadie es competente para ser el director, porque la persona que usted coloque como director tendrá una afinidad ideológica, en este sentido, en otro sentido o en aquel sentido. Y Juan Luis, y sobre el tema del doctorado. El tema del doctorado, yo creo que lo más indicado es, llamemos a Vicente Torrijos. No, démosle la oportunidad de que se exprese y manifieste y sustente si tiene o no doctorado. No, él ya dijo que no tenía. Yo no podría certificar. En la silla vacía, en la investigación que hizo la silla vacía, él afirman que no tiene el doctorado. Que empezó un doctorado en los años 90 y nunca no lo terminó. Bueno, entonces aceptemos, no tiene el doctorado. Ahí seguramente hubo un error de él, tendrá que reconocerlo y retractarse. Ah, ¿sí? ¿Y suficiente con eso? No, suficiente no, pero ya dio su explicación. Vea, yo discrepo con usted en lo siguiente. Sí, ¿De dónde saca usted? Hay un estereotipo con el Centro Nacional de Memoria Histórica de que todos sus integrantes son de izquierda. Yo haría una distinción entre ser de izquierda y ser crítico. No. Ah, no, absolutamente, absolutamente. Pero yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿cuál es el perfil de la persona que debe estar en el Centro de Memoria Histórica? A mí me parece que lo primero es que tiene que ser un académico serio y segundo tiene que ser una persona crítica. ¿Y usted cree que Vicente Torrijos no es crítico? Yo le pregunto a María Victoria, ¿tú has leído los documentos, los estudios que ha elaborado Vicente Torrijos? No, yo ya dije que no lo conozco por eso, entonces, y no lo he leído. Entonces tampoco lo podemos descalificar de entrada si no lo conocemos. Yo los invito a que hagamos un análisis claro, y todo el mundo tiene el derecho a observar sus antecedentes académicos. Precisamente para eso se publica su hoja de vida, para que todo el mundo opine. Y el hecho de que mintió en un documento público, como es un contrato con el Estado, ¿le parece a usted una razón que lo descalifica éticamente para pues llegar a este cargo? Si verdaderamente mintió, valga la declaración, no he leído la declaración de Vicente Torrijos, por eso dije, llamémoslo y escuchémoslo. Pero si él ya reconoció, pues está reconociendo y tiene que retractarse, y me parece que es de caballero retractarse. Hubo un error, hubo una falta, si eso es una falta, y la corrigió. Lo último que la última información que obtuve, no sé si será verídica, me dijeron que tenía un doctorado honoris causa, cosa que yo no he confirmado en lo personal. No. Valga la aclaración. La investigación que hace la silla vacía, yo le conté más o menos 13 ocasiones en las que afirma haber tenido un doctorado sin que lo tenga. Además tiene un postdoctorado sin tener un doctorado, que es toda una paradoja. ¿No? Sí, imposible. Sí, usted no puede ser post si no es. Sí. Exacto. Eso es claro. Pero bueno, supongamos que superemos este impasse del tema del doctorado. No, es que empezó mal. Pero el doctorado no es requisito habilitante para ser director del Centro de Memoria Histórica. No, pero entonces, ¿para qué se dice doctor? Puede que no sea requisito, puede que no lo sea, pero es porque se presenta como doctor sin serlo. Bueno. Ese es el punto. Claro. Bueno, entonces ahí hay un debate. Ahí hay un debate que yo intuyo va a ser insostenible el nombramiento de Vicente Torrijos al frente del Centro de Memoria Histórica. Pero ustedes decían, hablemos de quién es, qué piensa él. Yo pregunté, ¿por qué objetan la cercanía de Vicente Torrijos con las Fuerzas Armadas? Es que ustedes estigmatizan a las Fuerzas Armadas
como si nosotros estuviéramos al margen de la ley. Yo les recuerdo, señores, durante 200 años las Fuerzas Armadas han defendido la institucionalidad, con todos los defectos que tenga este país, con todas las falencias que tenga esta democracia, pero han sido el soporte, permítame María Victoria, termino, han sido el soporte de la institución. ¿Que ha habido personas que se han equivocado? Claro que sí, es que las Fuerzas Armadas son seres humanos de carne y hueso, hay policías, hay soldados de todas las condiciones. Perdón. Y cuando se equivocan, se les aplica la ley. Perdón, Juan. Sí, señora. Que hay una equivocación muy complicada que llamamos en Colombia los falsos positivos. Yo detesto ese nombre, me parece un eufemismo insoportable, pero el hecho de que el general Mario Montoya está siendo juzgado en la JEP en este momento y esté acusado de un montón de falsos positivos, ¿a usted no le parece que eso convierte a las fuerzas militares en protagonistas centrales de este conflicto? María Victoria, juzgado, pero no condenado. Permítame. Esperemos que se desarrolle la investigación. Bueno, hay una responsabilidad penal que es individual y por eso el general Montoya, como muchos otros más miembros de las fuerzas, se acogieron a la JEP. Yo personalmente tengo mis reparos éticos con la JEP, pero no es el motivo de esta discusión. Muchos se acogieron y esperemos que sean vencidos en juicio y si son condenados, pues tendrán que asumir su responsabilidad. Y cuando hay una responsabilidad institucional, el primero que sale a responder es el ejército. Mire, ayer, nomás en Arauca, el comandante de la brigada salió a pedir perdón por los actos de un teniente con unas niñas. Allá puso la cara la institución. El rol de las Fuerzas Armadas es un aspecto clave en este debate alrededor de la figura de Vicente Torrijos, alrededor de cuál sería el futuro del Centro de Memoria Histórica en el gobierno de Iván Duque. De eso seguimos hablando después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del nombramiento de Vicente Torrijos como director del Centro de Memoria Histórica, hecho que no se ha cumplido. Está propuesta su hoja de vida en una página oficial de la Presidencia de la República. Un nombramiento que es polémico no solamente por las credenciales académicas que le faltan al señor Torrijos, sino por sus ideas. Y aquí entramos un poco a discutir qué es lo que piensa él. Y aquí le saco un extracto, esto obviamente no es un análisis de todo su pensamiento, pecaré yo de ser periodista y de reducir a un párrafo lo que piensa un señor que tiene una prolífica actividad académica, pero en un artículo acerca de los crímenes de agentes del Estado, Vicente Torrijos dice lo siguiente: aquella tendencia de percibir como amenaza a todo aquel que profesase el marxismo también sirvió como pretexto para que luego se diesen conductas criminales como las ejecutadas por agentes del Estado que, presas de severos desórdenes mentales e individualmente embargados por aquella falacia de la contención del comunismo, atentaron sobre colectivos políticos de izquierda, como la Unión Patriótica, llegando incluso a asociarse con organizaciones terroristas. Y entonces es la idea de que, por ejemplo, el genocidio de la Unión Patriótica fue un hecho que se dio por algunas personas con unos desbalances mentales dentro del ejército. Yo no sé si usted comparta esa lectura. A ver, permítame hacer una reflexión personal sobre lo que dijo María Victoria con respecto a los falsos positivos. Que tiene que ver algo con este tema. La guerra, más que un problema jurídico o militar, quien está en la guerra tiene un dilema ético. Y aquí nos metemos en un campo sumamente complejo, porque la ética tiene un alto componente de subjetividad. Yo fui comandante de brigada móvil y estuve en combate. Y me queda la más absoluta tranquilidad de conciencia que cumplí mi misión dentro de la ley. Cumplí mi misión de acuerdo a mi ética. Y para cumplir la misión no hay que violar la ley. Esos comportamientos que hoy llaman falsos positivos evidentemente son malas conductas que evidencian de esas personas que las ejecutaron una desviación ética y un incumplimiento claro a la ley y a la Constitución. Y en eso yo estoy absolutamente convencido de que la ley tiene que obrar. Y para eso está la justicia penal militar, que es la justicia que le compete a los militares y que es la justicia que está diseñada precisamente para los militares, y no la inventamos los militares colombianos para fomentar el espíritu de cuerpo o para fortalecer la impunidad, no, esa es una costumbre milenaria, la justicia penal militar. De modo pues que aquellos que obraron por fuera de la ley
deberían haberse sometido a la justicia penal militar. Desafortunadamente vino lo que hoy llamamos la Justicia Especial para la Paz y algunos se han acogido a esa figura. Y de esta idea, digamos que creo que usted está de acuerdo con Torrijos cuando, por ejemplo, hace esta evaluación del genocidio de la Unión Patriótica, que es calificado como un genocidio. Sí, pero usted está diciendo que los genocidas fuimos nosotros. Bueno, el agente del Estado que haya actuado de esa manera tiene que responder. Eso a nadie le cabe la menor duda. La responsabilidad penal es individual. Ese agente del Estado tendrá que responder. Eso no admite discusión. Y para eso está la Constitución y está la ley. Pero entonces fíjese, aquí están las narrativas. Estas son como las narrativas detrás de la memoria. Sí, y hay un tema pues complicado, volviendo a lo del comienzo, y es la cercanía de Torrijos a los militares. Justamente hace muy difícil que él probablemente lleve, cercanía al menos ideológica o cierta afinidad con algunas causas de los propios miembros de las fuerzas militares, pues llevan a que uno pueda dudar sobre la independencia de lo que puede hacer su labor. Camilo, yo le haría una pregunta. ¿Y porque si la justamente cercanía tú acabas de hablar de subjetividad. Sí. Si él trae esa subjetividad consigo al Centro de Memoria Histórica, pues ya está trayendo un problema muy grande. Claro, y Camilo, yo le hago la pregunta en sentido contrario. ¿Y si la cercanía de Vicente Torrijos fuera con las FARC? O con el ELN, o con el M-19, o con el ADO, o con las autodefensas. Sería muy grave. O con el Partido Liberal. ¿Pero usted cree que Gonzalo Sánchez la tuvo con las FARC, con el ELN, con...? Y eso es algo que uno no puede decir de Gonzalo Sánchez. Mal estaría yo en juzgar a Gonzalo Sánchez. Yo ni siquiera lo conozco. Hoy leí un extracto de su hoja de vida. Yo no tengo ningún elemento de juicio para juzgar yo creo que el debate si Gonzalo Sánchez fue... Pero a ver, María Victoria, si decimos, y como decía Gonzalo Sánchez, que la memoria histórica es una narración militante, que toma partido, digamos, y ha tomado partido, no voy a decir por quién, en estos últimos años, digamos, en gobiernos que han sido de centro, que han aceptado la hipótesis del conflicto armado. Cambiar esa militancia va en contra de la memoria histórica. ¿Cuál es el problema de tener una nueva militancia en la narración de la memoria en el país? A ver, lo que pasa es que los testimonios de las víctimas, si tú pones en el centro, como puso el Centro de Memoria Histórica, realmente puso a las víctimas, y en la reconstrucción de los diferentes casos, las voces de las víctimas fueron muy importantes. Lo que pasa es que cuando él habla de militancia, está diciendo que esas narraciones que hacen las víctimas son incómodas, son narraciones incómodas para mucha gente, porque están contando una serie de cosas, están dando su versión de lo que pasó. Yo entendería militancia no como militancia política, sino son narrativas militantes en el sentido de que es historia oral que está narrando unos hechos que las afectaron a las víctimas. Pero se está leyendo mal eso de militancia, o sea, no es militancia política para nada, no se está hablando de una militancia política. Déjeme, yo le pongo aquí el basta ya, digamos, un extracto es el gran informe. ¿Ustedes lo leyeron? No, yo no he leído la Ese es un debate interesante acerca del basta ya y es quién se lo leyó. Ese es un documento. Yo me lo leí, claro. ¿Usted se lo leyó? Claro. ¿Usted, Camilo? ¿Las 600? Sí, todo. Bueno, yo no me lo he leído todo. Entonces, en el basta ya hay un extracto que me parece como diciente de la visión que tiene. El carácter invasivo de la violencia y su larga duración han impedido que se reconozca a los actores del conflicto armado y sus lógicas, así como a las víctimas. Asimismo, se han subestimado los problemas políticos y sociales que le dieron origen. Por eso, a menudo la solución del conflicto se piensa en términos simplistas, como la pretensión totalitaria de exterminar al adversario, o con la ilusión de acabar con la violencia sin cambiar nada en la sociedad. Y este me parece que es un extracto que deja ver, digamos, la posición acerca del conflicto, de la violencia en este país bueno, que tiene el Centro de Memoria. Les quiero decir, oiga, aquí que hemos tenido conflicto armado o terrorismo. Perdón. No nos metamos en esa discusión, por favor. Porque ahí nos atoramos. No. Usted va a decir que es terrorismo y nosotros vamos a decir que es conflicto armado. Yo los invito a que pongamos las cosas en el contexto del artículo 343 del Código Penal. No. Eso es lo que ha habido en Colombia, terrorismo puro y duro. Que lo queramos matizar llamándolo conflicto armado. Definir terrorismo, quizás comencemos por ahí, porque es bien difícil. Claro, ¿Qué es terrorismo? Miremos lo que dice el 343, yo si quieres se los leo, aquí se los tengo. Léalo. Pero pongamos las cosas en contexto, porque es que conflicto, para mí conflicto es cuando mi hijo o mi hija llega a las 3 de la mañana y hace un escándalo.
Conflicto armado es cuando dos bandas que roban carros en el barrio se enfrentan. Pero aquí lo que ha habido es una acción sistemática de diferentes organizaciones contra el Estado. Claro, y entonces buscando construir un nuevo modelo social. Y hay otra visión, que es la visión que ha recogido, y yo creo que aquí, ustedes lo decían, ha recogido de las mismas víctimas que han sufrido el conflicto armado. ¿Y cuál es? Es decir, aquí hay una visión, y en este país hay una visión que dice que la violencia ha sido producto de un terrorismo, y hay otra visión que dice ¿qué? Camilo. No, pues comienza tú y... reducir el conflicto armado colombiano a terrorismo es empobrecer mucho a un actor político como el guerrillero. El guerrillero, así no le guste, mi querido coronel, el guerrillero Juan Luis, el guerrillero es un actor político. Sí, claro. Un actor político. Y es parte del Estado. El guerrillero no es parte del Estado, claro. Está por fuera de los marcos legales. Estará fuera del gobierno, pero es parte del Estado, entendiendo que el Estado es la sociedad políticamente organizada y es una expresión de esa sociedad, buena o mala, al margen de la ley, pero es una expresión y una realidad. Pero a ver, cierre, hay una visión alternativa a la del terrorismo. Y entonces parece que yo quiero que se entienda bien porque usted la entendió bien. Sí, usted le hizo entender bien la suya. Un pequeño contexto. A ver. Llevamos 200 años de guerra. Retrocedamos la historia, 200 años, y aquí hemos tenido todos los tipos de guerra. Guerra regular, conflicto Corea, conflicto con el Perú, hay un batallón Colombia en el Sinaí, después las guerras políticas de liberales y conservadores, después la guerra revolucionaria de origen del ELN, de las FARC, del EPL, todas las tipologías de la guerra. Segunda consideración, todos los gobiernos en estos 200 años, sin excepción, cada uno a su manera ha intentado construir la paz. Y entendemos que la paz es un derecho superior. Pero entonces, espérese, porque ese interludio no me está ayudando a entender esta segunda visión de la violencia en Colombia. A ver, para mí la violencia en Colombia es que es difícil definirla porque es múltiple, es una violencia compleja, no es una violencia fácil de definir. Pero digamos que en el origen de esa violencia está la lucha por la tierra. Yo sí pondría eso ahí. La tenencia de la tierra. Este es un país muy desigual, este es un país donde hay un acaparamiento, digamos, de la tierra por parte de muy poca gente y hay un campesinado pobre que se alza en armas un poco por esa pelea por la tierra y por otras cosas. Entonces, reducir eso a terrorismo es empobrecer, es quitarle la agencia. Mire, ese es un término que nace con las Torres Gemelas realmente y se riega. ¿El de terrorismo? No, yo sé que es anterior, pero digamos, se riega a partir de las Torres Gemelas. Pero María Victoria, entendamos lo que ha sucedido. Yo le pregunto, ¿cómo podemos denominar lo del Nogal? ¿Cómo podemos denominar lo del Nogal? Es un acto terrorista. ¿Cómo podemos denominar lo de Bojayá? ¿Cómo podemos denominar los secuestros? Ahí lo vimos, las FARC, los campos de concentración que tenían, donde estuvieron gran cantidad de militares, políticos, personas connotadas. Yo les pregunto, a la luz de lo que ustedes entienden por conflicto armado, ¿ustedes cómo caracterizan esas conductas? A ver, Camilo. Es que aquí hay un problema y es que hablemos de conflicto armado no quiere decir que estemos excluyendo de esa concepción de conflicto armado lo que ocurrió en el Nogal, ni lo que ocurrió en Bojayá. Está incluido. O sea, tengo la sensación que nos estás llevando, sin que lo queramos nosotros, a negar eso, sin que lo hayamos dicho en ningún momento. El tema es que esto es más grande que el terrorismo y el terrorismo es muy difícil también de definir. Claro, ¿sí? Si el terrorismo pone una bomba, listo, entonces el terrorismo es poner una bomba. Pero el terrorismo puede ser mucho más que eso. Incluso hay una agencia de noticias que se llama AFP que por muchos años se negó a usar la palabra terrorismo por su uso político muchas veces. Pero, bien, entonces, y en ese sentido, ¿cómo cambiaría la narrativa, por ejemplo, en el caso de la UP? ¿No? Que yo traía el tema de Vicente Torrijos ahí, lo que él decía acerca de la UP. Entonces él tiene la visión de las manzanas podridas. ¿Cuál sería la contranarrativa a esa? Pues justamente la multiplicidad de víctimas responsables y también de formas de violencia que en diferentes casos, pues digamos a lo largo del conflicto armado se representaron de diferentes formas y ahí fueron, digamos, el resumen de procesos políticos, de fallas del Estado, de procesos de autodefensas, bueno, que hacen que todo sea más complejo. Entonces, de nuevo, la reducción a una categoría tan simplista y tan alarmista como la del terrorismo
nos No ayuda. hace muy difícil la tarea mire, de entender, no hay ni que simplista creo que es lo que alarmista. queremos todos. Yo les pregunto, cuando ustedes hablan de víctimas, ¿solo hablan de las víctimas de aquellos agentes del Estado, por No, en decirlo de absoluto. alguna manera, No, que en se absoluto. extralimitaron en sus funciones, Tampoco. violaron la ley e hicieron A ver, procedimientos entonces, regulares? pongámosle números porque esto es interesante del informe Basta Ya. Trata de decir cuántas son las víctimas y de quién son víctimas. Por ejemplo, de homicidios en masacres cometidos en este periodo que les voy a dar, no lo recuerdo aquí puntualmente. Entonces, masacres, coge del 85 al 2012. Esto es del informe Basta Ya. Sí, señor. Entonces, fíjese que dice que la mayoría de las víctimas, es decir, 1.166 personas, fueron víctimas, las que murieron en masacres, fueron víctimas de grupos paramilitares, 343 de la guerrilla, 158 de la fuerza pública, 295 de grupos armados no identificados y 20 de grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública u otros grupos armados. Entonces, esas son las categorías que utiliza el Centro de Memoria Histórica, que son categorías que de entrada establecen y ponen como una posición política y una narración ideológica de lo que ha sido la violencia, ¿cierto? Que es poner a las fuerzas, a la fuerza pública como agente y como victimario, ¿no? Que es importante y que es algo que le ha costado políticamente al Centro de Memoria Histórica. Y que es muy difícil. Yo no entiendo por qué los militares colombianos son tan reacios a aceptar su participación en la guerra. Yo soñaba con que el general Mario Montoya llegara a la JEP y dijera, sí, yo cometí una serie de cosas que no he debido hacer. Creo que la mayoría de los colombianos estábamos esperando eso, y él se presenta como un borrego inocente que no ha tenido nada que ver con nada. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué los militares colombianos son tan reacios a aceptar su participación en la guerra? María Victoria, le voy a responder. Mire, los más interesados en que se construya la verdad, se conozca la verdad y se construya la memoria histórica somos los militares. Yo no lo creo, Perdón, yo no lo creo. Permítame, yo termino. Porque la gran diferencia de nosotros, militares, con el resto de los que hacen parte de lo que ustedes denominan conflicto armado, para mí es terrorismo puro y duro, llámese FARC, ELN, M-19, paramilitares, autodefensas, todas esas organizaciones siempre han estado al margen de la ley. Las Fuerzas Armadas siempre han estado defendiendo la Constitución y defendiendo la ley. ¿Que ha habido personas que se han excedido, que se han equivocado? Claro que sí, y ellos tendrán que responder. Pero la institución como tal está ahí. Mire, cuénteme, dígame una Fuerza Armada que durante 200 años se haya tragado semejantes sapos como lo que los hemos tenido que tragar. Proceso de paz con Betancur. Proceso de paz con Barco. Proceso de paz ahora con Juan Manuel Santos. ¿Y ustedes no creen que al interior de las fuerzas hay debates internos? Sí, Claro que hay debates, porque somos seres humanos, que estamos preocupados por el futuro del país, que estamos dedicados las 24 horas del día a construir un mejor país. Y todas estas decisiones políticas al interior generan los normales debates como en cualquier institución, y para eso están los estados mayores, las planas mayores, y está el comandante que escucha a sus asesores y se toman decisiones. Pero siempre hemos sido defensores de la Constitución y de la ley. Y Nadie puede cuestionar nuestro compromiso y nuestra dedicación a la defensa de la Constitución y la ley. Así muchas veces haya disensos internos, claro que los hay, pero se toma una decisión y Pero se para acata. afuera el libreto es claro. Daniel, y hay que cumplir la Constitución, porque si no, entonces ¿a qué estamos jugando? Pero Si no, deberíamos entonces aquí cada gobierno estaríamos construyendo golpes de Estado. ¿Cómo? Volvamos al Centro Nacional de Memoria Histórica, porque claro. por ejemplo hay informes del centro, y eso tiende a olvidarse, que se han ocupado profundamente de los crímenes de las FARC, profundamente de crímenes que no necesariamente son aquellos que se le han imputado a la fuerza militar. Y con eso vuelvo. ¿Cuáles son los informes? La lista más o menos de informes del Centro de Memoria Histórica son cerca de 50. ¿De qué hablen? ¿Cuáles son sus enfoques? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. El debate alrededor de qué tan responsable ha sido el Estado por sus fallas, por sus omisiones, por sus manzanas podridas del surgimiento de grupos guerrilleros, de la violencia en Colombia, es objeto de debate académico profundo, pero la gente en la calle también se hace sus propias opiniones. Esto es lo que dicen en las calles bogotanas. ¿Crees que el Estado de cierta manera tuvo responsabilidad en que se crearan las guerrillas?
por desapariciones forzadas, por bastante represión que le hizo a la izquierda? Pues bueno, yo pienso que sí el Estado tuvo algo de culpa, porque a partir de sus injusticias surgieron pues grupos de manera ilegal. Sí, como una actuación que no, de la cual todo el mundo desconoce, pero pienso que han tenido cierta participación, no en el conflicto, sí. En cuestión de desapariciones forzadas, en otros ámbitos que el pueblo desconoce. Sí, porque si el Estado proporcionara a la comunidad todos los bienes que necesita para estar bien, nadie se vería, o de pronto los muchachos no se verían en la necesidad de ingresar a la guerrilla. Sí, lo creo totalmente. Siento que el Estado ha sido un vinculante indirecto o por medio de factores subyacentes, por medio de, no sé, apoyo a empresas, a multinacionales, que también ha generado conflicto en los territorios. Pues claro, por la misma corrupción, el inconformismo de la gente. Eso es lo que genera la creación de las guerrillas, las protestas y todo eso. Yo creo que el Estado sí tiene responsabilidad en la creación de las guerrillas, pero más que nada es por el abandono. Pues como el territorio es tan grande, lógicamente pues necesita una infraestructura mejor. Pues con todo el tema que hay de los nexos con los paramilitares que han cometido masacres, sí es evidente, y nada más los falsos positivos, que o sea, es algo que todavía no se ha aclarado. ¿Quiere decir que sí? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Desde toda una guerra que genera mucha violencia, injusticia y exceso de la fuerza, sí, claro. El Palacio de Justicia fue un ejemplo claro de eso. No sé dónde estaban los votantes de Iván Duque, pero no estaban en la carrera séptima. Pero a ver, y este es un debate que es un poco... hay una entelequia ahí y todo, pero sí llega a la gente común y corriente. Claro, fíjate todo lo que dice la gente por la calle. O sea, la gente... Los colombianos en general hablan de los falsos positivos. Tú entrevistas 10 personas y 9 te hablan de los falsos positivos. O sea, la gente sabe que eso pasó, la gente está enterada. Y yo vuelvo y repito que me llama mucho la atención esa negación de los militares de aceptar. Si los militares aceptaran, uy, sería Pero mucho más fácil. ¿usted cómo se imagina como una aceptación? Porque dice Juan Luis, María mire, Victoria. yo acepto que ha habido errores, que se cometieron delitos, que las personas responsables por esos delitos deben ir a la cárcel. ¿Usted qué está esperando en esa narración? Pues yo estoy esperando algo que no va a ocurrir nunca, que por ejemplo un general de 4 soles acepte que por mando, porque él era, aunque él no cometió ningún crimen, pero él era el que mandaba a la tropa, él tenga algún tipo de responsabilidad. Eso jamás lo vamos a ver. Siempre están evadiendo esa responsabilidad, siempre. Pero a ver, María Victoria, es que yo creo que hay que poner las cosas en contexto. Vuelvo a ponerles el ejemplo del fin de semana. General comandante de la brigada en Arauca. Hay una sentencia de un órgano judicial que ordena pedir perdón. Ese comandante va, se reúne con la familia, hace una ceremonia y formalmente pide perdón en nombre de la institución. ¿Qué más quiere? No, eso está muy bien. Bueno, ya lo hizo. Cuando haya la debida sentencia judicial, pues esperaremos y se le dará Pero fíjese que hay varias sentencias judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de responsabilidades de la fuerza pública en hechos de gran envergadura, lo de la Unión Patriótica, el tema de Mapiripán, es decir... El tema de Mapiripán sí que es un tema bien denso, no nos distraigamos ahí, porque los hechos ya nos demuestran que ahí hubo... Volvamos al Centro de Memoria Histórica, lo decía Camilo, aquí nosotros categorizamos más o menos 50 informes en categorías acerca de quién hablaban, de dónde ponían los acentos, y esto es un poco lo que encontramos. Y entonces, hablando de todos los tipos de actores, había al menos 3 informes, incluyendo el Basta Ya, que es el gran informe del Centro de Memoria Histórica. Sobre el paramilitarismo, 7 informes, por ejemplo, en el que habla del Salado, escrito en el 2009. Sobre paramilitares y fuerza pública, 2 informes. Desplazamiento forzado en la Comuna 13, por ejemplo, un informe del 2011. Sobre las FARC, 5 informes. Sobre el caso de la Asamblea del Valle. Y sobre
civiles. Bojayá, hay un informe de Bojayá, ¿no? A las FARC y a la guerrilla le han dedicado varios informes, y sobre las resistencias de parte de civiles, de historias de víctimas, hay cerca de 11 informes, por ejemplo, resistencia en el Cauca indígena del 2012. Entonces era un poco lo que usted decía, el Centro de Memoria Histórica no es un centro en contra de los militares, ni que hable solamente de los militares, sino que tiene una mirada mucho más amplia. Pues así al menos lo he entendido yo, así lo entienden académicos nacionales e internacionales cuando reconocen a Gonzalo Sánchez, a sus informes, y así lo entendió también él mismo, la misma Presidencia de la República cuando fundaron no el centro, sino el Grupo de Memoria Histórica, que eso se fundó a propósito, si no estoy mal, bajo la vicepresidencia de Francisco Santos en el segundo gobierno de Uribe. O sea, claro, sí hay una necesidad. Con el señor Pizano. Sí hay una necesidad de que los problemas justamente de construcción de memoria los arbitre un ente independiente. Justamente ya lo estamos viendo acá. Aquí jamás nos vamos a poner de acuerdo. Necesitamos que haya un ente independiente que haga el trabajo de recoger historiográficamente con las herramientas que da la academia para hacerlo y hacer el trabajo. Creo que el Centro de Memoria Histórica de Gonzalo Sánchez lo hizo. Pero ojo, entonces sí hay un reto. Yo no sé si usted estaría de acuerdo conmigo en que hay una tendencia, si yo fuera de derecha, yo sentiría que en el Centro de Memoria Histórica no hay lugar para personas que piensen como yo. ¿Y por qué? Porque no hay ninguna. O porque la tendencia, digamos, dentro del Centro de Memoria Histórica, dentro de la Comisión de la Verdad, para verlo un poco más amplia, es claramente distinta a la que yo tendría si fuera de derecha. Estoy poniéndome los zapatos aquí. Permítame, yo le leo lo que dice la visión del Centro de Memoria. Articulación de las memorias plurales del conflicto armado. Plurales. Oiga, bienvenidos todos con la verdad. Qué bueno que la FARC se siente a contar su verdad. María Victoria, ¿cómo llevar esa pluralidad al Centro de Memorias? Es bien difícil, es un reto dificilísimo darle voz a todos los actores del conflicto y con esas voces hacer un informe donde todas queden incluidas. ¿Por qué es tan difícil? Porque es que hay voces que son totalmente contradictorias. Hay voces donde las posiciones son completamente antagónicas. Y acallan a otras voces. Sí, exactamente. Entonces no es nada fácil. No es nada fácil, pero yo pienso que la mayoría de los informes del Centro de Memoria lo logran. Logran hacer esa especie como de polifonía de voces y dar cuenta de lo que piensan los diferentes actores. Me voy a la pausa, me queda una pausa. Cuando regresemos, si lo de Torrijos no funciona, les voy a poner el reto de pensarse en una figura que podría ser nombrable por el presidente Iván Duque para dirigir el Centro de Memoria Histórica. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del nombramiento, de la propuesta de nombramiento de Vicente Torrijos como director del Centro de Memoria Histórica, un nombramiento que está emproblemado porque no dijo toda la verdad acerca de sus credenciales académicas en caso de que se cayera. ¿Ustedes están pensando en nombres? Tomando la decisión, ¿no? Sí. No recuerdo. Juan Camilo Restrepo. Yo, por ejemplo, pensaría en Juan Camilo Restrepo. Juan Camilo Restrepo, un economista, fue íntegro, jefe negociador un tipo muy de los íntegro, diálogos con el ELN, conservador. Mire, yo lo primero que les quiero decir es que yo diría que los 300.000 activos de fuerzas militares y los 260.000 retirados, 600.000 mal contados, nos sentimos muy cómodos y muy a gusto con Vicente Torrijos. No solo porque tiene todas las credenciales académicas. Pero que no las tiene. Bueno, para mí las tiene. ¿Cómo así? Claro que sí. Pero si no las tiene. Sí. No, pero además, con todo respeto... Tiene un doctorado honoris causa. Pero con todo respeto, ¿por qué se siente usted vocero de toda esa cantidad? No, yo no soy vocero, pues simplemente nos sentimos cómodos porque soy retirado. Pero estoy seguro que hay algunos que no. Ah, no, claro, como esos... Como habrá muchas otras opiniones que están en... Esas manzanas podridas. No, claro. Habrá gente, yo estoy diciendo en general, claro, porque es un tipo que ha defendido la institucionalidad, que ha trabajado durante mucho tiempo muy cercano a las fuerzas militares. Conocemos su pensamiento. Pero ¿por qué las fuerzas militares necesitan voz dentro del Centro de Memoria Histórica? Claro, porque aquí hablamos de una memoria plural. No, necesitan voz porque se los acusa.
Pero ¿nos acusa de qué, por Dios? Por si ejemplo, nosotros somos los que defendemos la institucionalidad. Por ejemplo, de los falsos positivos. Bueno, ya te lo dije, María Victoria. Eso es una acusación. Claro, es una acusación y para eso están las instancias judiciales. Ahí están todos los que están, lo que ustedes denominan falsos No, pero positivos. esta es una lucha y yo creo que, si usted lo quiere ver, esta es una guerra por la narrativa, por la memoria histórica, es cómo nos echamos este cuento. Entonces, este cuento nos lo vamos a echar con que los falsos positivos fueron unas manzanas podridas o porque fue una práctica sistemática dentro de las fuerzas militares en medio de una gran presión por resultados. Daniel, habrá que escuchar las diferentes versiones sobre esos hechos. Por eso hablamos de memorias plurales. Escuchemos qué dicen las víctimas, escuchemos qué dicen los militares, escuchemos qué dice la sociedad. Hay una diferencia importante, y es que lo que dicen las víctimas no puede en ningún caso ser considerado o ser puesto dentro de la misma categoría de lo que dicen los actores. No, claro. No es lo mismo las víctimas que los victimarios. Lo que el centro se ha propuesto es sobre todo reconocer y escuchar a las víctimas. O en primera medida. ¿Y usted cree que, digamos, que las víctimas, porque eso es algo que ha logrado el Centro de Memoria Histórica, es que las víctimas le hablen, que le confíen datos, que le abran las puertas al Centro de Memoria? ¿Usted cree que esa labor podría ser digamos, llevada a cabo por alguien como Vicente Torrijos, que piensa que el genocidio de la UP fue llevado a cabo por unos enfermos mentales? Porque las víctimas tienen hay algo muy difícil en el trato con las víctimas y es su gran desconfianza. De décadas, porque han sido ignoradas, han sido violentadas, victimizadas, han sido revictimizadas una y otra vez. Entonces, que entre alguien a la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica con dudas grandes sobre su integridad ética o sobre su independencia, pues inmediatamente va a romper algo que ganó el centro. Yo quiero decir algo sobre eso. Y ganó justamente esa confianza. Exactamente. Si hubo algo difícil sobre todo en el grupo de memoria histórica, fue construir confianza con las víctimas. Eso no se ganó gratis. O sea, para poder documentar los casos, por ejemplo, el caso del Salado, había que hacer una labor de crear confianza, porque si no las víctimas no hablan por lo que tú estás diciendo. Entonces, eso, por ejemplo, una persona que sea muy afín a las fuerzas militares va a producir prevención en las víctimas. Sí, un plan B para Torrijos. Sí. María Victoria, entonces afinan las FARC. No, pero ya dimos la vuelta. Es que las FARC también tienen víctimas. Claro. Y pues tampoco entonces van a hablar con ellas. Por eso, entonces yo les pregunto, ¿se viste una persona cualquier persona que ustedes nombren ahí, siempre un nombre que no sea el de Torrijos, que no tiene doctorado? ¿Se le ocurre a usted un nombre que podría más ser allá del bien y del mal, mejor dicho? Ustedes, sí. Más allá de toda sospecha. Pero una persona como Francisco de Rú, yo creo que Francisco de Rú es una persona difícilmente cuestionable y le han sacado a relucir. Pero Pacho de Rú tiene una visión ideológica muy clara, expresada. Pues yo diría que es de izquierda, pero la interesa, yo me refiero no hay, sobre su integridad no tengo ninguna duda, pero digamos que entiendo que gente que piense distinto a él tal vez sienta que no va a estar bien representada en esa narración de la verdad. Pero yo creo que en la Comisión de la Verdad hay un espectro ideológico bastante amplio, en la Comisión de la Verdad. ¿Ustedes me piden un plan B? Sí. Pero no me vayan a linchar, por favor. Yo ya estoy lista aquí a lanzarle el vaso de agua. Al estilo Mocky. Sí. Bueno, les voy a proponer al general Rafael Colón, que fue Premio Nacional de Paz hace unos 2 o 3 años. Yo no lo conozco. Yo sí, sí, claro. Colón trabajó en el tema de memoria histórica de las fuerzas militares. Fue director de Desminado Humanitario. Exactamente, él estuvo en La Habana. Una persona que goza de toda la confianza y nadie puede cuestionar su integridad y su objetividad. Como estamos en el proceso de reconciliación, entonces démosle el espacio a la institucionalidad para que sea un hombre de nuestra propia institución. Él es una persona muy respetable, pero es tan grave para el centro, sería tan grave para el Centro Nacional de Memoria Histórica como si usted en este momento mandara a un exguerrillero allá. No, pero no, por favor. Porque tenemos un tema de actores del conflicto. Esa es la equiparación que tanto Pero yo le pregunto, en este país, ¿quién no es actor del conflicto? Se me acabó. Si tenemos 8 millones de víctimas. ¿Gustavo Bell le gusta? Sí, está bien, Gustavo. Personas como Gustavo Bell, Juan Camilo Restrepo, a mí me parece que... Se me acabó el programa. Pues hagamos una segunda sesión. Sí. A ver, cuando publique la próxima hoja de vida que se caiga, porque ya se había caído otra, la del señor Pacheco, que no es familiar mío. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias, Juan Luis, a usted por compartir con nosotros su visión. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.